Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de unos personajes bastante fascinantes. Este capítulo está compuesto por las efemérides desde el 26 de septiembre hasta el 2 de octubre. Recordarles a todos de que nos pueden seguir en Instagram en Conmemoria, ahí nos pueden encontrar, y como siempre estar atentos a la descripción de este capítulo, ya que ahí van a encontrar como siempre links a cursos y charlas disponibles de Red Cultural. Para este capítulo, lamentablemente no vamos a contar con Guillermo González por causas de fuerza mayor, pero ya se estará sumando nuevamente aquí a cada capítulo para poder explorar más y más cada una de las efemérides que les tenemos preparadas. Así que bueno, para empezar este día lunes, vamos a recordar que un día 26 de septiembre, pero de 1580, Francis Drake completa su vuelta al mundo al llegar a Plymouth navegando en el Golden Hind. En este galeón inglés circunnavegó la Tierra entre 1577 y 1580. El nombre original de la nave era Pelican, siendo renombrada a mitad del viaje en el año 1577 y cuando se preparaba para entrar en el estrecho de Magallanes. Fue un gesto político congraciándose con su patrón, Christopher Hatton, cuyo blasón tenía una cierva dorada. En su vuelta al mundo, dos de las bahías que utilizó para reabastecerse fueron las de Algarrobo y el Quisco. En el año 1581, la reina Isabel I de Inglaterra hizo caballero a Francis Drake por sus méritos en la cubierta de la nave, por lo que ahora sería Sir Francis Drake. Del mismo modo, dispuso que la nave fuese preservada como símbolo de los servicios de Drake al país. El Golden Hind permaneció atracado en el puerto de Deptford como monumento, pero se fue deteriorando con el tiempo. Cuando ya no se pudo reparar, se extrajo la madera del casco con la que se construyó una cátedra que fue enviada a la Universidad de Oxford. Hoy hay una réplica de esa nave exhibida en el público de la ciudad de Londres. Francis Drake, como buen corsario inglés, obviamente en esta época tuvo problemas con lo que sería la corona española, así que les voy a dejar recomendado un libro de la autora María García Ríos, cuyo título es Disputas de alta mar, Sir Francis Drake en la polémica española-inglesa sobre las Indias, para que exploren un poco más sobre las polémicas detrás de este fascinante personaje. Para recapitular, recordamos 27 de septiembre, pero de 1580, que Francis Drake completa su vuelta al mundo a bordo del Golden Hind. Para nuestra siguiente efeméride vamos a viajar a fines del siglo XVIII para recordar el nacimiento de George Cruikshank, ilustrador y caricaturista político inglés, esencial de la época victoriana. Para quienes crean de que las sátiras políticas y las caricaturas son una cosa moderna, están bastante equivocados. En su juventud fue conocido por sus sátiras contra la monarquía y los políticos, por lo que fue apodado en su época el Hogarth moderno, y en su madurez se volcó a la ilustración de diversos libros, obviamente relacionados con este tema, la política y la sociedad. El más famoso de ellos, obviamente, Oliver Twist de Charles Dickens. Es fundamental por sus ilustraciones contrarias, contextualizándonos bien en la época, contra la Revolución Francesa y contra el mismísimo Napoleón. Su capacidad de reírse de la sociedad de comienzos del siglo XIX lo convierte en el mejor sociólogo de sus tiempos. Obviamente, para poder contextualizar un poco más y aprender más de la época, les vamos a dejar disponibles en la descripción de este capítulo la charla realizada por Magdalena Mervilá sobre la Reina Victoria. Obviamente, gracias a Red Cultural por entregarnos el material con el que estamos realizando estos y cada uno de los capítulos de este programa. Así que pueden revisarlo al final de este capítulo, la charla de Magdalena Mervilá. Para nuestra siguiente efeméride, vamos a recordar un 28 de septiembre, pero del año 1891, el fallecimiento de Herman Melville, escritor americano, autor de la gran novela Moby Dick. De una familia de próceres de la independencia americana, Melville inicia sin mucho fruto distintos tipos de trabajos. Pronto iniciará viajes con balleneros en los mares, lo que le permitirá ganar una gran experiencia y conocer muchas historias. Fruto de sus experiencias en alta mar, fue que en el año 1844, una vez que regresó a Estados Unidos, comienza a escribir Type, publicada en el año 46, y Homo, del año 1847. Iniciará su carrera de autor de esta manera. Desde autor de novelas de viajes, mutó al simbolismo con Mardi, obra que fue rechazada. Va a ser en el año 1850-1851 que publica Moby Dick, obra que también fue rechazada.
que originalmente se publicó con otro título, que era La ballena. Esta novela, considerada una de las grandes obras de la literatura universal, escondía una gran metáfora del mundo y de la naturaleza humana, la incesante búsqueda del absoluto que siempre se escapa. La coexistencia del bien y del mal en el hombre, Apolo y Dionisio, lo trascendente aparece tras un argumento aparentemente simple, es lo que se explica aquí. La obsesión del capitán Ahab por matar a Moby Dick, esta ballena blanca. Melville es un gran conocedor del drama humano, del ser del hombre, y Moby Dick dista mucho de ser una simple novela de aventuras. Es el drama humano en esta vida. Para profundizar un poco más en este autor, quiero decir, Red Cultural va a dejar disponible en la descripción de este capítulo una revista totalmente digitalizada, la revista Red Cultural, que recuerda los 200 años del nacimiento de este autor. Así que revisen la descripción de este capítulo, ya que va a estar disponible ahí esta revista por cortesía de Red Cultural. Como un dato curioso, Moby Dick está basado en hechos reales, especialmente en la novela escrita por los sobrevivientes del hundimiento del ballenero Essex, por su capitán George Podan Jr. y Owen Chase, que relataron este suceso ocurrido en el año 1820. Pero además de eso, estaría basado en los acontecimientos ocurridos en nuestro país, especialmente en Isla Mocha, con la existencia de Mocha Dick, un cachalote albino que vivió en las costas de nuestro país. Así es, en nuestro país sería de mano de Jeremiah Reynolds que haría famosa la historia. The White Whale of the Pacific se publicaría en Nick Poker. Cuenta de que cuando estaba acá en Chile, oyó la historia de un cachalote blanco que vivía alrededor de Isla Mocha, de ahí el nombre Mocha Dick. El relato fascinó a Reynolds, el que conocía que un cetáceo albino había hundido el barco, el Essex, del que estábamos recién hablando 10 años antes, por lo que interrumpió su viaje y obviamente viajó hasta Isla Mocha. Obviamente, como había mencionado, Isla Mocha le da el nombre a Mocha Dick. Reynolds reportó cómo la unión de 4 barcos y 12 botes cazadores habían finalmente matado a este leviatán, que efectivamente resultó ser un cachalote albino, que además de eso presentaba arpones y cicatrices. Este espécimen era bastante grande para lo que se conocía. Generalmente los machos de las ballenas rara vez exceden los 22 metros y las 40 toneladas de peso. Mocha Dick medía 31 metros y pesaba 80 toneladas, casi lo mismo que una ballena azul. Por lo cual podríamos decir de que Moby Dick era chileno. Qué genial, ¿no? Pero bueno, pasemos a la siguiente efeméride. Este jueves vamos a recordar, 29 de septiembre, pero del año 1547, nace en Alcalá de Henares Don Miguel de Cervantes y Saavedra, escritor español, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es considerado la máxima figura de la literatura española y uno de los más grandes de todos los tiempos a nivel mundial. El Quijote ha sido descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solamente superado por la Biblia. Con una infancia marcada por los problemas económicos y una vida de novela que lo llevaría a ser forajido de la justicia y soldado, Cervantes logrará tomar esas experiencias y sumarle su capacidad de comprensión del ser humano mismo para crear tal vez el mayor libro de ficción jamás escrito. El anhelo por un mundo de la caballería perdido en una era de cambios con el humor y la precisión más perfecto. Eso es Cervantes. Cervantes es un necesario de revisar antes de morir, y El Quijote una obra a lo que los adultos debiesen volver, ya que muestra el mundo y al hombre en su integridad. Obviamente, como ya es costumbre, Red Cultural nos va a dejar disponibles en la descripción de este capítulo un viaje que realizó en esta serie de viajes de Red Cultural hacia la casa de Cervantes, para que lo vean ahí una vez terminado este maravilloso capítulo, para que se adentren en lo fascinante que fue Don Miguel de Cervantes. Para continuar con este capítulo pasamos al día viernes, 30 de septiembre, pero del año 1862, Otto von Bismarck pronuncia su discurso Sangre y Hierro, refiriéndose a cómo unificaría a Alemania desde Prusia. Esta idea de la unificación era algo que estaba en el ámbito, pero la unión de Alemania por naturaleza debía ser desde Austria, el estado más fuerte. Por eso Bismarck planifica guerras para unir los principados, no siempre amigos germanos.
una guerra contra Dinamarca por el dominio de Schleswig-Holstein, una guerra contra Austria para imponer a Prusia como el más grande de la región. Finalmente buscará una guerra externa para que el sur católico acepte unirse al norte protestante. Alemania se unificaría a sangre y hierro, tal como dijo el ministro en su discurso. Benjamin Disraeli, primer ministro inglés, al oír el discurso dijo: "This guy really mean it". Tras la guerra franco-prusiana, Alemania decreta el Segundo Reich alemán en el Salón de los Espejos de Versalles en el año 1871. Bismarck, fascinante personaje. Es por ello que vamos a dejar en la descripción de este capítulo una clase completamente liberada realizada por Magdalena Mervilá en el año 2018 sobre el Canciller de Hierro, para que la revisen una vez terminado este capítulo. Para nuestra siguiente efeméride nos quedaremos en el viejo continente, pero viajaremos a inicios del siglo XIX. 1 de octubre del año 1814 se inaugura el Congreso de Viena, que busca redefinir el mapa político de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte. Tras haber ocupado todo el viejo continente, Napoleón cometió el error de obsesionarse con Inglaterra, y tras poner el bloqueo continental contra ella, se vio forzado a invadir Portugal y Rusia, que no respetaron el bloqueo. Para ocupar Portugal debió pasar por España, lo que lo desgastó, y luego intentó también invadir Rusia, por lo que ya sabemos cómo fue que terminó eso. Fue enviado a la isla de Elba, de donde volvió y fue totalmente derrotado tras los 100 días de 1815 y enviado a una isla en el medio del Atlántico, de donde no volvería, la isla Santa Elena. En Europa, desde la primera derrota, el establishment herido se reunió en el llamado Congreso de Viena para redefinir y sobre todo evitar un nuevo Napoleón. Metternich, el ministro austriaco, será la figura clave. Pero ya las fuerzas del romanticismo se hicieron presentes. Por Prusia irá Wilhelm von Humboldt, hermano mayor de Alexander, quien velará por el fin de la esclavitud y del tráfico de esclavos. Será la gran reunión europea que intentará conciliar las viejas visiones con una mayor participación. Un intento de tomar lo bueno de la revolución temprana, dejando fuera el fanatismo jacobino. El socialismo duro y totalitario quedaba fuera del espectro. Fue el último intento de mantener y reformar el viejo orden que reunió a grandes intelectuales de inicios del siglo XIX. Obviamente, vamos a dejar en la descripción una charla realizada por Red Cultural sobre cómo se configuró el mundo post-Napoleón. Y qué mejor que entenderlo viendo un personaje que pasó por todas las épocas antes, durante y post-Napoleón. Charles Maurice de Talleyrand, charla impartida por Guillermo González. Así que ahí va a estar en la descripción la charla para quienes la quieran revisar y aprender un poco más. Nos vamos a quedar en el día sábado 1 de octubre y vamos a recordar que en el año 1814, acá en nuestro país, se llevó a cabo la Batalla de Rancagua, también conocida como el Desastre de Rancagua, enfrentamiento decisivo en la ciudad de Rancagua, en el contexto de la Guerra de Independencia. Sería a las 10 de la mañana que las tropas realistas que mandaba Osorio, y cuyo número se hace connotar a 5.000 hombres, iniciaba el ataque de las trincheras que las tropas de O'Higgins habían levantado en Rancagua, y sitiaban la plaza de esa ciudad, que es heroicamente defendida por las tropas patriotas que mandaba O'Higgins. Al mediar heridos, en la tarde se reiniciaba el combate desesperadamente por ambos lados. Hubo una gran carnicería, pero es un momento clave en el proceso de independencia de nuestro país, ya que esta batalla se ha comparado en su similar a Waterloo, pues marca de forma decisiva el fin de una etapa, el que sería la patria vieja. Para saber más de la independencia nacional, los vamos a dejar invitados para ser parte de un curso que se está impartiendo y que pueden encontrar también on demand sobre el Chile borbónico hacia la República, disponible en Red Cultural. Como ya saben, va a estar disponible en la descripción de este capítulo para quienes quieran aprender más todavía sobre el Chile de esa época. Para ir finalizando ya este capítulo, vamos a pasar el día domingo. Vamos a recordar el natalicio, un 2 de octubre, pero del año 1904, de Henry Graham Greene, novelista inglés, escritor de Power and the Glory. Exploró la confusión del hombre con sus textos, especialmente el hombre moderno posguerra y las contradicciones políticas y morales del siglo XX. Trabajó como periodista en Nottingham y luego como subeditor en The Times. Inició como un joven comunista, pero se convirtió al catolicismo
en el año 1926. Terminó siendo escritor a tiempo completo. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine, como El tercer hombre, Nuestro hombre en La Habana o El americano impasible. Green siempre diferenció sus novelas dedicadas al entretenimiento puro de las más narrativas y llenas de filosofía, como El poder y la gloria, que habíamos mencionado ya. Trabajara para el Ministerio de Asuntos Exteriores británicos, el MI6, lo que lo llevó a viajar por casi todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, con lo que tendrá historia para nutrir sus novelas de espionaje y amplitud de visión. Green manifestará en su obra su catolicismo militante, que impregna el tono de la mayoría de sus libros, lo que le traerá obviamente críticas de los sectores, como siempre, de los sectores más progresistas. Y con este último fascinante personaje que yo recomiendo investigar un poco más sobre él y leerlo como yo lo voy a hacer esta semana, terminamos este capítulo de Con Memoria. Así que obviamente darle las gracias a cada uno de ustedes que está escuchando este capítulo y que obviamente todos los lunes desde las 9 de la mañana estén ansiosos de informarse un poco más con las efemérides que tenemos preparadas. Y obviamente no olviden ver la descripción de este capítulo, ya que ahí van a encontrar todo el material disponible que nos entrega Red Cultural para realizar este capítulo y para que ustedes puedan seguir nutriéndose con fascinante historia. Así que bueno, sin nada más que agregar, darle las gracias obviamente al canal y al equipo detrás del canal para la realización de este capítulo. Mi nombre es Pablo Rivas y esto fue Con Memoria. Hasta pronto y que tengan una excelente semana.